Se acostumbra considerar a la Torah, y Torah me refiero en general, Torah, Nevi'im, Ktuvim, no hay hojas hoy. Torah, Nevi'im, Ktuvim, el Tanaj. Si se acuerdan, aquellos que estuvieron en la introducción del Tanaj, cuando empezamos la primera clase, hemos explicado que el Tanaj no es ni libro de historia, no es libro ni de literatura, no es una obra de arte como otros la quieren ver, sino el Tanaj es un libro muy práctico, el libro que da las instrucciones de cómo utilizar el aparato, igual como cualquier fabricante de cualquier aparato acompaña su aparato o su producto con un guía, con un manual, que sin ello es imposible utilizar bien o sacar máximo provecho de este aparato. Si queríamos tomar un ejemplo de la vida actual, pues sería, yo creo, la computadora, porque hay aparatos que son simples de su uso. Pero nos imaginemos una computadora que hoy en día todos o la mayoría de nosotros tenemos, conocemos, manejamos. La computadora ya existe unas decenas de años, pero imaginémonos que el primero que hizo la computadora, si IBM cuando inventó la computadora, hubiera fabricado la computadora sin manual. Sin manual. Nunca hubiera dado, que sí, hoy en día hay muchos que ya saben manejarla sin manual porque ya aprendieron de otros que ya saben. Pero imagínense que nunca hubiera sacado algún manual, pues no habría forma de utilizar la computadora y menos de sacar de ella el provecho que quería el mismo fabricante cuando fabricó ese aparato, cuando inventó ese aparato. Es imposible. Entonces la Torah, un libro, dijimos, de instrucciones de vida, de cómo vivir, es el manual del fabricante. Dios fabricó, inventó, creó el mundo, el universo, nos da las instrucciones de cómo manejar ese universo. Sin embargo, hemos visto que la Torah es algo, o el Tanaj es algo más allá de nada más instrucciones de vida. Hemos comparado al Tanaj como al coche, donde tal vez uno compra el coche y lo maneja y sabe cómo manejarlo, y sabe perfectamente bien cuál es la función de cada uno de los botones que tiene ahí en el panel. Sin embargo, él no sabe cómo funciona cada uno de estos botones. Para saber realmente cómo funciona su coche y por qué cuando él aprieta acelera, entonces acelera realmente, por qué cuando frena el coche, qué es lo que funciona o cómo funciona. Para eso necesita abrir el cofre, para ver el motor, para ver todas las partes del mecanismo del coche. ¿Para qué le sirve saber ahora cómo funciona? Le sirve mucho. Y aquí no sé qué tanto se exige a los choferes, a los nuevos que quieren sacar una licencia de saber cómo funciona en forma mecánica el coche. En Israel sé, porque he pasado el examen. Si no pasas un examen de mecánica, no puedes sacar licencia. ¿Aquí también? Ah, teóricamente. Aquí hay que pasar otro tipo de examen. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tiene que pasar? Si lo que él quiere es nada más sacar una licencia de manejo, no licencia de mecánico, ¿por qué necesita estudiar la mecánica del coche? ¿Por qué? Porque al saber cómo funciona, puedes sacar mejor provecho del aparato. Ya que sabes cómo funciona, sabes cómo evitar problemas, sabes cómo solucionar cuando estos problemas aparecen, sabes de qué es lo que estás haciendo. Y al saber qué es lo que estás haciendo, tienes la posibilidad, es más probable que logres aprovecharlo mejor, usarlo bien y no descomponerlo.
¿Sabes por qué no es bueno, por ejemplo, arrancarlo en la mañana inmediatamente a 90 kilómetros por hora? Porque se va a desgastar más el motor, porque sabes cómo funciona, que hay que calentarlo y que hay que cuidar esto, hay que cuidar el otro, hay que checar que hay agua, hay que checar que hay aceite. Todo esto llega uno a cuidar y manejar bien y sacar mejor provecho cuando sabe cómo funciona. Pero si no, nada más si le enseñan, oye, te metes entras el coche, echas a andar el motor y acelera y vámonos. Esto vas a saber manejar, pero no vas a saber cuidar, no vas a saber evitar problemas y menos vas a saber solucionar problemas. Estudiar Torah en su contexto grande, que es decir, Torah, que incluye Torah, Nevi'im, Ktuvim, y Torah Shebe'al Peh, obviamente, es abrir el cofre, es ver qué es lo que está pasando ahí por detrás, que si no solamente llegar y entrar al coche y agarrar el volante y echarlo a andar, sino también ver las cosas que funcionan detrás de las cosas que vemos, cómo funcionan, y a través de eso llegar a manejar mejor y llegar a las metas principales por las cuales el mundo fue creado. Eso es la grandeza de la Torah. Y la prueba está en que si la Torah sería únicamente el libro de instrucciones de cómo vivir, sin que tenga otro propósito de que a través de ella entendamos cómo funciona el mundo para manejarlo mejor, entonces no se entiende algo muy, muy importante. En la Torah hay 613 instrucciones de vida, son 613, de las cuales no llegamos a cumplir prácticamente más que una parte que ni siquiera llega a la mitad, ¿sí? Cumplimos en total, en todos los mitzvot que podemos llegar a cumplir, son por ahí entre 200 y 300, no más. Los mitzvot que cada uno está obligado en cumplir. Porque hay mitzvot que no nos corresponde a cada quien. Hay mitzvot, por ejemplo, pagarle al empleado en tiempo. Cuando él termina de trabajar, ahí es donde hay que pagarlo, no atrasar, ¿sí? No vale alin scharo, no dejar que pase la noche sin pagar. No, entonces, ¿qué tal si uno nunca ha tenido empleado? ¿Qué hace él? Pues no cumple esta mitzvah. No hay un mitzvah de ir a contratar a alguien para poder cumplir la mitzvah de Shalem Schar Sahir Beyomo. Hay mitzvah, por ejemplo, de get, ¿sí? El de divorciar. Hay mitzvah de divorciar. ¿Sí? Así dice la Torah. Venatán Beyadá, Venatán Beyadá, y depositará en manos de ella la carta de divorcio. ¿No? Entonces vamos todos ahorita, todos casados, y vamos a divorciarnos para cumplir esta mitzvah. No, sino lo que la Torah dice es que si ya quieres separar a tu mujer, la forma de hacerlo es a través del divorcio. Y en fin, así hay más de la mitad de los mitzvot no nos va a tocar nunca, tal vez. Hay mitzvot que corresponden únicamente a Kohanim. Hay mitzvot que le tocan únicamente a los que viven en Eretz Israel. Hay mitzvot que le tocan únicamente a los hombres y no a las mujeres. Y hay mitzvot que dijimos que es en cierta ocasión, si se llegó a cierta situación, entonces existe la mitzvah. Si nunca te llegó a esa situación en tu vida, pues no existe la mitzvah. Y aún los mitzvot que sí nos tocan a todos nosotros, que dijimos que está por ahí entre 200 y 300, no me acuerdo ahorita el número exacto, de ellos tampoco son constantes los mitzvot. Los mitzvot que cumplimos constantemente son muy pocos. Porque de estos mitzvot existe, por ejemplo, el mitzvot que es una vez al año. Tocar shofar es una vez al año. Sukkah, lulav, nada más una semana al año. En fin, los mitzvot que cumplimos diariamente, constantemente sin parar nunca, son 6 nada más. Vesimanam, dice el Sefer HaChinuch, Shesh Arei Miklat, 6 ciudades de refugio. Hay 6 mitzvot que tenemos que cumplir siempre, sin parar. Que no estamos en un momento de nuestra vida exentos de ellos. ¿Cuáles son estos mitzvot? No, tefilá es nada más la mañana, pero... la primera mitzvah es Anoji Hashem Elokeja Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim, que es tener fe en Dios. Exactamente. No, Shabbat también es una vez a la semana. Estoy hablando con todo el tiempo. Todo el tiempo.
Bueno, pero es lotas, Shmartem es lotas. Está hablando de mitzvot así que tenemos que cumplir. Entonces hay mitzvah, la mitzvah de, así trae Sefer HaChinuch, la mitzvah le'amin b'Hashem, de tener fe en Dios. La mitzvah de no creer en otros dioses, pero es también lotas. La mitzvah de estar consciente constantemente a que Dios es único, que hay un solo Dios, Liyahado. La mitzvah de amar a Dios, la mitzvah de temer a Dios, la mitzvah de no ir atrás de los ojos y los deseos. Estos son 6 mitzvot que se cumplen constantemente. Entonces, la pregunta es, si nada más sería un libro de instrucciones de vida, entonces ¿por qué? Entonces, ¿dónde no encaja? Porque hay unas instrucciones que a lo mejor nunca vamos a llegar a cumplir. Y los mitzvot que sí cumplimos, dijimos, son muy pocos los que cumplimos constantemente. ¿Qué pasa? ¿Dónde está aquí las instrucciones que debemos de seguir y cumplir constantemente? Sí, una de las pruebas que tenemos de que no es nada más libro de instrucciones de vida es el hecho que nuestros antepasados han sacrificado sus vidas para transmitir la Torah. ¿Sí? Por ejemplo, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, que arriesgaron sus vidas para enseñar, transmitir la Torah en forma pública, de cumplir la mitzvah de Talmud Torah. ¿Para qué? Si nada más es cuestión de saber tajles, cuáles son los mitzvot, cuáles son las reglas de vida, pues que hagan un resumen, 613 preceptos, que hagan un circular entre toda la gente, mira, estas son las instrucciones y todos tienen que cumplir. No tiene caso arriesgar la vida ni personal de estos sabios, ni de todo Am Israel, la Keilot Barabim, de juntar a la gente en público y transmitir la Torah y estudiarla cuando los hermanos lo están prohibiendo, o en otras ocasiones de toda la historia de Am Israel, cuando todo el propósito es nada más transmitir las 613 mitzvot. Quiere decir, vemos que hay un inyan, que hay por en sí mismo del estudio de la Torah tiene una mitzvah, tiene un gran propósito en el puro estudio, no tanto por lo que es las conclusiones que voy a llegar, no tanto por las leyes que voy a aprender a través de ellos, sino en el estudio mismo hay un propósito. Y así realmente dice el Sefer HaChinuch. El Sefer HaChinuch en su Akdama, en su introducción, dice, Ve'achat min ha-mitzvot, una de las mitzvot, Vehi ikar ve'yesod she'alav kulam nishanot, que es fundamental y base, que sobre ella están todos los demás apoyándose, es la mitzvah de Talmud Torah. Que si la mitzvah de Talmud Torah es cimiento de todo esto de los mitzvot, es una mitzvah fundamental de la Torah. El estudio por estudio, no dice estudio para conocer los mitzvot. Esto no debería ser tanto. ¿Sí? Esto una vez lo estudia, uno hace el examen de derecho, de leyes, ya sabe la ley. Los que estudian derechos, si no tienen mitzvah de estudiar leyes, si no hay ningún propósito en el estudio, estudian ¿para qué? Para saber las leyes. Una vez que ya sabe todas las leyes, pues ahí tiene todos los libros, necesita de vez en cuando consultar, porque es difícil recordar constantemente todas las leyes, son muchísimos. Pero no está constantemente estudiando por estudiar. Estudia cuando tiene un caso, tiene que saber cómo es la ley en este caso, cómo se debe de actuar en tal situación, pues abre el libro y estudia, con el propósito de saber cómo actuar. Pero no estudio por estudio, no hay un iyán de la Keilot Barabim, de juntar a todos los abogados constantemente, una vez al año, y hacer estudio por estudio, aun cuando en tiempo que está esto prohibido. El estudio por sí no tiene propósito. El estudio es un medio para llegar a algún fin. Aquí en la Torah no es así. Vemos que la Torah tiene algo en sí que al estudiarla, al ocuparse en ella, podemos lograr algo muy grande, que todavía nos hace falta saber qué y por qué, en qué consiste la grandeza de la Torah. Que hay que entender entonces cuál es este contenido de la Torah que convierte a este libro de un libro, otro libro más en nuestra biblioteca, en algo que como dice Sefer HaChinuch es Yesod Veikar,
que es como un cimiento que el mundo está basado en ello. Y de las tres cosas primeras que menciona la Mishnah, que sobre ellos está basado el mundo, Ashoshat Barim Haolam Omed, la primera es a la Torah. A la Torah, a la Avodah, al Gemilut Hasadim. La Torah es el primer cimiento, la primera columna que sobre ella está construido y basado todo el mundo. La Gemara en Masejet Shabbat, cuando habla acerca de Ma'amad Har Sinai, la Gemara abre una pequeña ventana hacia los cuartos cerrados de los más altos niveles del gobierno, ¿sí? Siempre la gente tiene la curiosidad, quiere saber qué es lo que está pasando ahí en los cuartos cerrados, cuáles son las pláticas que se llevan ahí, cómo se manejan. Nosotros finalmente estamos como en manos de los gobernantes. ¿Qué está pasando? Entonces la Torah abre ahí una ventanilla para ver qué es lo que pasó en el cielo en la hora de hora tan importante en la historia mundial, la hora de la entrega de la Torah. Y cuenta la Gemara así, que cuando Moshe Rabbeinu subió al cielo, vinieron los malachim con una queja y le dijeron a Dios: Ma leyilud isha beineinu, ¿qué hace un hombre nacido de mujer aquí entre nosotros? Aquí es el mundo de malachim. Malachim no son como nosotros, formados de dos partes, de material y espiritual, cuerpo y alma. Ellos son pura espiritualidad. Entonces aquí no hay lugar para seres humanos nacidos de mujer. ¿Qué hace aquí Moshe Rabbeinu? Pues les dijo Dios: le kabel et Torah ba, vino para recibir la Torah. Los malachim en este momento dijeron: Gemda gnuza zu, esta joya preciosa que la tienes guardada, taf kuf ain dalet, si no me equivoco, Dorot, ¿cuántos? Ahí está, taf kuf ain dalet, no me equivoqué. Taf kuf ain dalet son 974 generaciones antes de la creación del mundo. ¿Esta te la vas a dar a los seres humanos? Así preguntaron los malachim. Pues dijo Dios a Moshe: pues contéstales, Moshe, pues aparentemente tiene razón. Moshe dijo: pues me da miedo, me van a quemar con el aliento de su boca. Que si yo con los malachim discutiendo, pues ellos me queman. Le dijo Dios a Moshe: no te preocupes, agárrate mi trono, ¿sí? y va a estar protegido. Obviamente hay que entender qué significa agarrar el trono de Dios, tiene su explicación. Hablan nuestros sabios, los comentaristas del Talmud, explican qué significa. Agarrar el trono de Dios significa que el ser humano puede llegar a obtener un nivel más elevado que los malachim. Los malachim nunca pueden llegar a tocar el trono de Dios, el ser humano sí. Precisamente porque el ser humano es de categoría más baja que los malachim, porque está compuesto de cuerpo y alma, lo que ellos no tienen. Entonces, pero lo mismo también tiene capacidad de llegar todavía más elevado, ¿sí? Donde no hay destrucción, tampoco hay construcción. Si el Rambam dice que una medicina que no puede matar, tampoco es medicina. Si no tiene capacidad de hacer daño, entonces tampoco tiene capacidad de curar. Porque medicina tiene en ella la sustancia, lo que tiene es algo que mata, ¿sí? La más que cuando se usa con la dosis adecuada, mata lo que se debe de matar y permite a través de eso a vivir a los que tienen que vivir. Entonces los malachim ni pueden bajar mucho, tampoco pueden subir mucho, por eso se llaman omdim. Srafim omdim mimalo. Srafim omdim. Pero el ser humano que tiene la capacidad de bajar porque está formado también de un cuerpo, él por lo mismo también tiene capacidad de llegar a niveles muy elevados, porque el que puede arruinar también puede componer, también puede arreglar. Bueno, entonces Moshe Rabbeinu, Dios les dice discutir con los malachim. ¿Qué hace Moshe Rabbeinu? ¿Qué dice Moshe Rabbeinu? Empieza a comprobar que la Torah es para seres humanos y no para los malachim. Le empieza a decir: ¿qué es lo que está escrito en la Torah? Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Yo soy tu Dios que te saqué de Mitzrayim. No, ustedes malachim
¿estuvieron en Mitzrayim? Dijeron los malachim, no estuvimos en Mitzrayim. Entonces quiere decir que la Torah no es para ustedes. Luego sigue preguntando, ¿qué más está escrito en la Torah? Lo yelecha Elohim acherim, no tendrás otros dioses. ¿Acaso, dice Moshe Rabbeinu, ustedes viven entre otros pueblos idólatras para que hay que advertirlos que no tengan otros dioses? No. Nosotros conocemos nada más a un solo Dios, estamos en el cielo, no conocemos otros dioses. Entonces, ¿para qué viene la advertencia Lo yelecha Elohim acherim? Ahí está la prueba que es para nosotros. ¿Qué más está escrito? Kabel et avija ve'et imeja. Que kabel et avija ve'et imeja. Ustedes acaban de decir que hace un hombre nacido de mujer entre nosotros. Quiere decir que ustedes se presumen de ser otros seres no nacidos ni de hombre ni de mujer. Entonces, ¿para qué es kabel et avija ve'et imeja? Para nosotros. En fin, Shabbat. Ustedes trabajan toda la semana que necesitan un día de descanso. Lo tirzach, ustedes mataron, tienen deseo de matar. O existe el robar o el deseo de lo que tiene el otro para que les tiene que Dios que advertir, lo tirzach, lo tignor, lo tachmod, etc. En fin, comprobó Moshe Rabbeinu que la Torah es para los seres humanos. Así fue. Y Dios decidió, dio la sentencia, ¿sí? Dios fue el juez, dio la sentencia, la Torah para nosotros, no para ellos. Muy bien, hasta aquí está todo muy bonita la historia. Cabe la pregunta, y esta pregunta la hace el Brisker Rov. El Rab de Brisk, Rebel Soloveitchik, pregunta, si es así, si así fue la discusión, aquí algo no encaja. ¿Acaso los malachim no sabían desde antes qué es lo que está escrito en la Torah? Según su pregunta se ve que sí sabían lo que es el contenido de la Torah, porque ellos dijeron, esta Hemdag Nuza que tiene Taf Taf Kufain Dale Dorot, etc. Que dice que ellos sí saben lo que es el contenido de la Torah. Entonces, ¿cuál fue la demanda o la denuncia de ellos y cuál fue la contestación de Moshe Rabbeinu? Ellos sabían desde antes lo que está escrito. ¿Cuál fue la ave amina? Sí, en el lenguaje de él. ¿Cuál fue la presuposición de los malachim, creyendo que la Torah es de ellos, sabiendo qué es lo que es el contenido de la Torah? ¿Y qué es lo que ganó Moshe Rabbeinu al decir algo que ya todo el mundo ya lo sabe? Esto se llama en forma talmúdica, ¿cuál fue la ave amina y cuál es la maskana? ¿Qué diferencia encontramos aquí? Y contesta ahí el Rav de Brisk un yesod muy muy importante. Y ahí está la clave de todo lo que vamos a hablar. Hasta aquí va a ser la introducción de nuestra plática. Los malachim, cuando nos citamos antes, cuando ellos se quejaron, agregaron un pasuk de Teilim. Ma'enosh kitizkerenu ben adam kitifkedenu. Así preguntaron. ¿Quién es el hombre que tú te acuerdas de él? ¿Y quién es el enosh, el ser humano, kitifkedenu? Tifkedenu, la interpretación simple, el pshat, significa también recordar. Lifkod es recordar. Pero el tifkedenu también tiene otra interpretación, otra connotación. Tifkedenu es milashon picadón. Picadón, ¿qué es picadón? Un depósito. Amafkid, hay todo un capítulo en el tratado de Baba Metzia, sí, que se llama Amafkid. Amafkid etzel javero beima o kelim lishmor, dice la Mishnah. Sí, estudiaron Amafkid etzel javero. ¿Qué es Mafkid etzel javero beima o kelim? El que deposita en manos de su compañero algún objeto para cuidar. Entonces hay ciertas leyes, no importa ahora. Que si la afkid significa dar algo mío en manos de otro para que él sea el depositario, que sea la persona que está en su poder ese depósito. Shomer. Shomer significa tener responsabilidad sobre el depósito. Y el nifkad, la persona que estoy mafkid en sus manos, que si es una persona que es mufkad, como la shon mefaked. ¿Qué es mefaked? Mefaked, un general en el ejército. Es el que manda, es el que da órdenes. Él es el que tiene las riendas de todo el grupo que él guía en sus manos. Y él es el que decide, ahora van a hacer esto, ahora van a hacer el otro. Los malachim entienden que el que tiene la Torah en sus manos es el mefaked del mundo, es el general, es el que manda en este mundo. Él es el que tiene la capacidad de manejar, tiene las riendas del mundo en sus manos. Maneja el mundo como si hubiera sido de marionetas.
preguntaron, Ma'enosh ki tizkerenu uben adam ki tifkedenu. ¿Quién es el ser humano que tú depositas en sus manos la cosa tan valiosa que es la Torah, que a través de ella tiene el picadón de todo el mundo? Él puede cambiar el mundo, puede moverlo, manejarlo, para arriba o para abajo. Y por eso se quejaron, dicen, el ser humano es un shomer que muy poca confianza se puede dar en él. Es un ser que es nacido de mujer, está hecho de cuerpo y alma, de material, es muy peligroso. El material, la parte material lo está jalando hacia abajo. Le das el portafolio que tiene ahí, el que corre atrás de Yeltsin constantemente. Sí, ahí está, ahí dicen que hay un portafolio. Sí, que ahí están las llaves para lo que es la bomba atómica, la bomba nuclear. Esto no se le puede encargar a cualquiera. Imagínense que se da ese portafolio a una persona irresponsable. En un momento puede destruir a todo el mundo. Es muy peligroso. Esto solamente hay una sola persona que está constantemente apegado al presidente de Rusia o de Estados Unidos. No sé si funciona realmente así como dicen, pero así dice. Y que constantemente tiene que estar con él. Donde él va con él. ¿Por qué? Porque en cualquier momento que hay necesidad, el único que tiene la fórmula para abrirlo, la clave, es el mismo presidente, porque no se puede esto depositar en manos de cualquiera. Es muy peligroso. Entonces, darle al ser humano la Torah es darle este portafolio de la clave de la bomba atómica. Puede destruir al mundo. ¿Qué dice Dios? El ser humano, sí es cierto, tiene capacidad de destruir, pero también tiene capacidad de llegar a niveles más elevados que los malachim. Le dice, agárrate mi trono. Tú puedes llegar a tocar o agarrar mi trono, que los malachim no pueden. Y por eso el único que tiene, que es adecuado para que tenga ese depósito del mundo en sus manos a través de la Torah, es el mismo ser humano. Porque, sí es cierto, es muy peligroso, pero le pum tzara agra, todo el mundo está funcionando de esa manera, de acuerdo al riesgo, al sufrimiento, así, al esfuerzo, ahí viene también la recompensa. De acuerdo al riesgo que hay en lo que es ser el ser humano, también precisamente por lo mismo existe tanta potencial que los malachim no tienen. No pueden destruir, sí es cierto, pero tampoco pueden llegar a cosas muy grandes. Esto fue la queja de los malachim. Y en eso ganó el ser humano. Aquí hay que entender ahora, entonces, ¿qué contestó Moshe Rabbeinu? Lo que contestó no tiene nada que ver con la pregunta. Porque no de eso se trataba. Se trataba por qué se deposita el manejo del mundo a través de la Torah. No porque les da el libro de la Torah como libro de instrucciones. Dijimos que la Torah tiene dos cosas. Instrucciones de cómo vivir. Adelante. Esto obviamente que es para seres humanos. Es para nosotros, no para ellos. Pero la parte de la Torah que te permite manejar al mundo, esto es lo que no le corresponde al ser humano. El Rab de Brisa ahí contesta lo que contesta sobre qué es lo que contestó Moshe Rabbeinu para que finalmente logra ganar el juicio. Lo que en última línea, digamos, se resumen de lo que contestó es lo que acabamos de decir, que precisamente porque el ser humano necesita estas instrucciones y los malachim no lo tienen, quiere decir que los malachim, esto demuestra que los malachim no están compuestos de dos partes, por lo tanto no tienen ni potencial de destruir, tampoco de construir, pero el ser humano, a través de estas instrucciones que vemos que Dios le da, de lo tirtzach, lo tachmot, que vemos que tiene parte muy baja, esto mismo demuestra que tiene potencial de destruir, pero una vez que Dios le da esas instrucciones, quiere decir que también tiene capacidad de sobreponer por encima de estas partes bajas, que tiene posibilidad también de superarse, y esto es lo que le da, esto es la clave o la fórmula que le permite al ser humano agarrar la Torah y manejar el mundo de tal modo que lleve al mundo a niveles que los malachim nunca pudieron llevarlo. Pues la parte, digamos, la parte de la Torah que permite manejar al mundo, pero finalmente es toda la Torah, porque sí, no se puede separar. No querían que se le entregue la Torah en general, porque el que tiene la Torah, sí, pero se quejaron no por la parte práctica, digamos, como manual, sino por la parte, el poder que tiene la Torah en el mundo. Y sí, el poder que tiene la Torah para todo lo que es este mundo, y por lo tanto no querían que ni se le entregue. ¿Por qué se quejan? ¿Cómo es posible que alguien que nada más obedece instrucciones
está hecho por obedecer instrucciones. El hecho de quejarse... Bueno, primero hay que saber que los malajim sí tienen cierto libre albedrío. No es el mismo libre albedrío que tienen los seres humanos, pero sí hay pruebas. Por ejemplo, está escrito que el malaj que fue a destruir Asdom fue castigado. ¿Sí? ¿Por qué fue castigado? Porque en algún momento dijo que yo destruí Sodom y tomó el crédito para sí mismo. O el Malach Mijael está escrito que cuando destruyó a Jerusalén en la destrucción de Beit HaMikdash y tuvo que echar carbón, dice el Midrash, entonces y estaba muy caliente y él esperó un tantito para que se enfríe y así se salvó que no se queme demasiado, no cumplió con su misión. Obviamente hay que entender, sí, son todo lo que hablamos de estos temas, no son más que metáforas para que vienen a demostrar algo que está escondido por detrás de las cosas, pero vemos, así dice Ramchal, que los malajim tienen cierto libre albedrío, pero el libre albedrío de ellos es tan limitado que no les permite volar, no les permite llegar a niveles que el ser humano podría llegar, que si por un lado el ser humano es más bajo que los malajim, pero precisamente por ser bajo, cuando él logra superación verdadera como debe de ser, entonces este mérito le da como un empujón para arriba que puede llegar a rebasar a los malajim. Iba a preguntar algo, ¿no? Sí. Es un cierto elevación. Sí. Pero tienen el cierto libre de decirlo. O sea, no necesita de eso. Sí, tienen cierto libre, pero no al nivel que los... Ahora, ¿qué significa que los malajim se quejan? Todo esto obviamente está fuera de nuestro alcance de entender. Vamos a tomarlo como mashal, que a lo mejor en el Nimshal no entendemos, pero por lo menos al nivel Mashal, también hay que entender qué es lo que quiere decir. Dice Rav de Brisk que ellos se quejaron principalmente no fue por la parte, digamos, práctica de la Torah, sino por el poder que tiene la Torah. Sí. Vale, podría ser también que, y esto lo quiero decir, que la reclamación de los ángeles fue para que supiera el ser humano lo valioso que se está llevando. Sí, cuando hay dos que están jalando una mercancía y no solo la quieren, entonces también dice, sí, muy valioso. Sí, para subir el valor, sí. Sí, está bien, Shivim Panim la Torah. Bueno, seguimos. Entonces aprendimos de esta Gemara algo muy importante. La Torah tiene un poder de cambiar, de manejar al mundo, de hacer que hayan cambios. La pregunta es cómo funciona. ¿Cómo funciona este poder que tiene la Torah? La insinuación primera que tenemos en la Torah sobre la forma como la Torah tiene el poder de manejar el mundo, la tenemos en el primer Rashi sobre el primer pasuk de la Torah. Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz, que ahí es el inicio, esto es toda la base de toda la creación. Y como dicen ustedes, la base de la creación es la Torah misma, distakel boraita u bara alma. Entonces Rashi ahí nos da una insinuación que esto es realmente la base de todo lo que los malachim se quejaron. Dice ahí Rashi, bitchila ala b'machshava livro et haolam b'midat hadin. Pero ra'a she'ein haolam mitkayem b'midat hadin, amad v'shitfa b'midat harachim. Así dice Rashi. Que Dios al principio iba a crear el mundo con puro midat hadin, donde lo que maneja el mundo es midat hadin. Pero se dio cuenta que el mundo no funciona con puro midat hadin. Y hizo alguna combinación y salió midat harachamim. ¿A qué se refiere Rashi o qué significa la combinación que de ella salió midat harachamim? ¿Por qué no funciona el mundo con puro midat hadin? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Cuándo puede funcionar midat hadin y que el mundo funcione bien? ¿O qué significa que funcione? ¿Cuál es la esencia del funcionamiento de midat hadin? ¿Qué es din? Din es justicia. Quiere decir, se juzga de acuerdo a la acción de uno, ¿verdad? Cuando el din funciona al 100%, cuando hay puro din, pura justicia, quiere decir, se checa lo que hace uno al 100%, si con lupa, con un microscopio, cada acción se revisa, cada cosa que se hace, que sucede, se revisa, y cada acción tiene su reacción adecuada y correcta y justa de acuerdo a esa acción. El mundo no puede aguantar din porque
el ser humano, como dice el pasuk, imposible, imposible. Este tipo de justicia, no hablamos de justicia de jueces de aquí. Cuando digo aquí no me refiero aquí, este lugar físico, este país, sino aunque aquí en general en el mundo. Por más limpios que sean los jueces, por más imparciales y derechos, es imposible que su juicio sea juicio perfecto. El juicio perfecto es imposible para el ser humano porque cualquier tipo de juicio, cualquier tipo de veredicto que vas a dar para algún caso, nunca va a ser justo 100%. Porque digamos, una persona robó, si lo meten a la cárcel, pero esto va a afectar no solamente a él, va a afectar a su familia, va a afectar a su esposa, a sus hijos, ellos no tenían ninguna culpa. Entonces, ¿dónde está la justicia? No hay forma de que nosotros como seres humanos hagamos justicia perfecta. Esto nada más Dios lo puede hacer. Entonces, el mundo como conocemos, el mundo hecho de material y espiritual, donde no estamos 100% limpios, no podemos limpiarnos al 100%, no puede existir y aguantar Midat Adin. Tenemos un ejemplo muy famoso, lo hemos estudiado en nuestras clases de Tanaj de Rabbi Akiva. Si ustedes saben que dice ahí Rashi que Dios vio que el mundo no aguanta Midat Adin, por eso combinó, hizo Midat Rachamim, en fin, está bien. ¿Midat Adin nunca va a funcionar? Entonces no es cierto. Nosotros decimos cada viernes en la noche en Kabbalat Shabbat, Likrat Shabbat lechu venelcha, ki mekor habracha, merosh mikedem nesucha, sof maaseh vemachshavat chila. ¿Qué es sof maaseh vemachshavat chila? ¿Cómo se entiende? Entonces la gente entiende en la simple explicación que cada acción tiene que venir primero con una machshava, con una idea, con un pensamiento. Pero a nivel más profundo lo que quiere decir esto es que el sof maaseh, el final de la creación, quiere decir cuando va a llegar el tiempo final, va a funcionar de acuerdo a la machshavat chila. ¿Cuál fue machshavat chila? Betchila ala b'machshava livra olam b'midat adin. Mientras, en ese inter, hasta que llegamos al sof maaseh, no puede funcionar el mundo con din. Pero cuando va a llegar el sof maaseh, va a ser sí, puro din. Va a ser como fue la machshavat chila. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre este mundo que conocemos en el tiempo actual, en ese inter entre la creación hasta el sof maaseh, hasta los días del final, y los días del final? ¿En qué consiste la diferencia? La diferencia es muy simple. Dijimos, hemos estudiado tantas veces, justo en las últimas clases de Tanaj, de Yerovam y de la función de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, que el proceso que tenemos que llegar es componer, limpiar al mundo, y Mashiach ben Yosef es la que va a hacer la limpieza, y ya una vez que hace la limpieza puede venir Mashiach ben David y el mundo ya va a quedar completamente limpio. No va a haber lo que se llama Yetzer Hara, no va a haber todo lo que es la parte oscura que nos jala hacia abajo. Va a ser un mundo de pura espiritualidad, puro limpio, pureza, limpieza en este mundo. Si así va a ser el mundo, ya no hay problema que aguante Midat Adin. ¿Cuál es el problema que funciona puro Midat? Ya no se necesita el Gesed. El Gesed es para suavizar a que el din no sea tan estricto, porque si hace din estricto se destruye el mundo por nuestras malas acciones. Pero cuando el mundo va a estar limpio, ya no va a haber necesidad de Midat HaChesed, se va a hacer puro din, no va a haber problema. Por eso sof maaseh machshavat chila. De hecho, hay personas que aún en este mundo donde el Midat Adin no funciona, con ellos sí funciona Midat Adin. Con ellos sí funciona Midat Adin. ¿Por qué? Porque Dios con algunas personas funciona con ellos o las maneja con Midat Adin para darnos una muestra, un ejemplo de cómo es cuando el din funciona, para que nosotros aprendamos. Ahora, ¿cuál personas Dios puede actuar con ellos con Midat Adin? Con aquellas personas que están en un nivel que pueden aguantar el din, que no se destruyen completamente. Uno de ellos, por ejemplo, es Rabbi Akiva. Ahora, ¿de dónde saco eso? De la misma Gemara de Masejet Shabbat. La Gemara nos abre otra ventanilla a lo que pasó ahí en el cielo. Y dice que Moshe Rabbeinu, estando en el cielo, vio en Ruach HaKodesh, le pidió a Dios que le enseñara a todo el futuro de cómo se va a estudiar la Torah, qué va a pasar con la Torah, y entre ellos enseñó a Rabbi Akiva. Que Rabbi Akiva estaba Doresh Kitrei Otiyot, estaba aprendiendo de la Torah
tal nivel que logró a deducir no solamente del texto, no de todo el texto completo, ni siquiera de palabras, ni siquiera nada más de letras, sino de las coronitas que hay, de los tagim que hay en cada letra de cada una de ellas. Aprendió Tilei Tilim Shlalachot. Sí, hay un libro que se llama Kitrei Otiyot, de Rabbi Akiva, donde todas las deducciones de Alajot, de nada más de los Kitrei Otiyot, de las coronas de las letras. Tanta información hay en la Torah, y a este nivel llegó Rabbi Akiva. No, vio Moshe Rabbeinu a este nivel tan alto de Rabbi Akiva, que llegó en su estudio de Torah. Le pregunta Moshe a Dios: oye, dígame, ahora, ¿cuál va a ser su recompensa por estar estudiando la Torah a ese nivel tan alto? Y entonces le enseña a Kadosh Baruj Hu, a Moshe Rabbeinu, toda la terrible muerte de Rabbi Akiva, como sabemos. Pregunta Moshe Rabbeinu: ¿Zu Torah vezu schara? ¿Zu Torah vezu schara? ¿Eso es el pago por estudiar la Torah? ¿Qué le contesta a Dios? Shtok, kach alta b'machshava lefanai. Así dice, eso es textualmente. Shtok, kach alta b'machshava lefanai. Cállate, esto es mi pensamiento, mi idea. No te metas. Entonces cabe la pregunta: no, eso es la forma de contestar, es la forma de hablar. Moshe pregunta, es un hombre serio, no pregunta así por curiosidad. Moshe quiere entender realmente qué es lo que está pasando. Cállate, no te metas, no me molestes. Esto, a lo mejor nosotros como seres humanos, cuando no tenemos alguna respuesta a alguna cierta pregunta, contestamos así. A los niños, no, cállate, no preguntes. Pero no es la forma, digamos que más bonita de contestar. Pero la respuesta que está aquí es una respuesta verdadera, no es nada más rechazar la pregunta. Recuérdate que esta machshava de bitchila, esto como dijimos, sof maaseh va a ser como machshava tchila, con Rabbi Akiva actuó como la machshava tchila, kachalta b'machshava. Esto es lo que se llama midat adin. Lo que tú acabas de ver, esto es midat adin. Y cuando midat adin funciona, a un hombre como Rabbi Akiva, que es de los niveles más elevados que puede el ser humano llegar, esto es su terrible muerte. Entonces, ¿qué hubiera pasado si todo el mundo estaría bajo Midat Adin? Que si Rabbi Akiva es de los poquitos que aún en este mundo pueden sobrevivir Midat Adin. ¿Qué quiere sobrevivir? Que pueden sobrevivir no físicamente, tiene que morir y con sufrimientos, pero que en todo eso, porque de los que no están como Rabbi Akiva, se hubiera destruido completamente, porque Midat Adin no hubiera sobrevivido, ni su neshama se hubiera cortado completamente. Rabbi Akiva sobrevive, con muchos sufrimientos, pero sobrevive, para la eternidad sobrevive. Entonces Rabbi Akiva es un ejemplo de cómo funciona Midat Adin. ¿Rabbi Akiva lo pidió? ¿Ah? Sí, bueno. Rabbi Akiva aceptó, por eso. Entonces, es una persona que está en ese nivel, es realmente la persona que con él Dios puede actuar como Midat Adin. Y hay otros, no importa ahora. Lo que queremos, entonces, lo que vemos de todo esto, que Din puede funcionar únicamente cuando todo el mundo está limpio, cuando no hay nada de oscuridad en este mundo. Sí, de hecho, es... bueno, antes de continuar, ¿qué es Gesed entonces? Gesed es la midá que funciona, que existe únicamente cuando el mundo no está limpio. Por lo tanto, el sof maaseh va a ser como machshavat tchila, va a haber puro din, ya no va a haber necesidad de ¿qué? De Gesed. Porque ¿para qué se necesita Gesed? Gesed quiere decir, hacer bondad se necesita cuando hay, pues se necesita suavizar, endulzar, mituk din, endulzar el din. Pero si ya va a estar todo el mundo limpio, ahí es donde se va a juzgar exactamente. No va a haber ningún problema porque todo va a estar limpio. Entonces ya no va a haber Gesed. Gesed se necesita únicamente cuando es lo contrario, cuando el mundo no está limpio. Ahora vemos que hay dos personas en el mundo. Si los primeros hijos del mundo, es decir, los hijos de Adam Arishon, Caín y Abel. A ver, ¿quién de los dos fue tzadik, quién fue rasha? Entre Caín y Abel. ¿Ah? Abel fue el tzadik, Caín fue rasha. Aparentemente se supone así. Pero realmente no fue así. Los dos no eran buenos. La prueba está el de que Abel murió. Que si los dos fueron nitradim minaolam, los dos fueron castigados. Abel murió, y si hubiera sido completamente limpio, pues no tenía por qué morir. De esa forma, tenía que morir naturalmente, pero no de esa forma. Y Caín, sabemos que quién fue Caín. ¿Cuál fue entonces la culpa? Aparentemente no
No se entiende si Hebel fue el tzadik, ¿por qué murió? ¿Dónde está la justicia? Pero que pagó ahí fue Adán. Adán Arishon, ¿no? O sea, fue un pago por el pecado que él cometió. Yo había escuchado. Sí. Pagó por sus hijos. Uno muerto y el otro... Sí, pero no puede uno pagar con sus hijos si los hijos son completamente limpios. La justicia, dijimos, divina tiene que ser perfecta. Y si ellos estarían completamente limpios, ¿sí?, no hubiera podido ellos ser la cuota que Adán tiene que pagar. Sino porque ellos tampoco fueron limpios. Es que si ya una vez que entonces se acumulan varias cosas, sí, que si con esto ya se pagó también para él, está bien. Pero ellos a fuerza tenemos que entender que no estaban limpios, porque si no, no hubieran sido ni tradim ni naolam, que es decir, rechazados de este mundo, cada quien en su forma. ¿Cuál fue el problema de Hebel? Sí. Bueno, hay una explicación que dan nuestros sabios, y esto de hecho es ustedes saben que una de las cosas que la Torah prohíbe es el shatnez, ¿sí? No vestirse con ropa que está mezclada de lino y lana juntos. Hay cierta explicación hasta donde nosotros podemos llegar a entender, y creo que hemos hablado en una de las últimas pláticas aquí de Tanakh de eso. En Shabbat fue, bueno, ya no me acuerdo en cuál, me acuerdo que hemos hablado de esto hace poco. Ustedes saben que Hebel es el que ofreció, ¿qué? Hebel ofreció lana, porque Hebel trajo mi bejorot sonó, el son, las ovejas, ¿sí? Tiene lana. ¿Y qué es lo que ofreció Caín? Caín ofreció semillas de lino. Que decir, ahí ya vemos la separación entre lino y lana. Entonces está escrito así en libros de Kabbalah, que el lino representa Midat Adin y lana representa Midat Chesed. Lana es más suave, se expande, el lino es más, se contrae, y Chesed es todos los ¿cómo se dice? Látigos. El mundo está funcionando en latidos, perdón. En latidos. Todo el mundo está funcionando así, desde el ser humano con su corazón, Peimot, sí. Todo el mundo está funcionando así, desde el mar que tiene Geut y Shefel, ¿cómo se dice en español? Ciclos, sí. Ciclos, o que se contrae o que se expande. Ciclos. Pero como son latidos, como latidos, perdón. Entonces, bueno, el Chesed, si todo lo que se expande representa Chesed. Chesed es la Itzpashtut, el Din es Itkaftzut, es contracción, ¿sí? Y entonces lino es relacionado con el Din y lana representa Chesed. Si hablamos en la última de las clases que todo lo que hay en este mundo, ya me acuerdo, hablamos de que todo lo que hay en este mundo es mashal, de todo lo que está pasando en los mundos de arriba, todo lo que hay es mashal, y esto es uno de los ejemplos de mashal, ¿sí? el lino y la lana. Cuando Hebel ofrece lana, ¿por qué ofrece lana? Porque Hebel toma de este mundo el puro Midat Chesed, puro Chesed, sin combinarlo con Din. Y Caín es la persona que actúa como si el mundo está funcionando con puro Din, sin Chesed. Y ni uno ni el otro puede existir en este mundo. Porque este mundo, en esa etapa, antes de llegar al Sof Maaseh, tiene que estar combinado de Din con Chesed, lo que de ellos, de este zivug, de este matrimonio, nace Rachamim. Es lo que dice Rashi en el primer pasuk. No debería de estar al revés, debería estar prohibido usar lino puro por lana pura. No, el uso del lino no significa que ya con eso soy puro din o que sí. La combinación, lo que pasa es que el din y Chesed son como dos imanes que rechazan uno al otro. No son dos imanes que se jalan uno hacia el otro, que se atraen, sino son opuestos, se están rechazando uno al otro. Aquí está, lo que tú preguntaste es justo lo que nos lleva al punto principal de lo que estamos hablando. Lino y lana, Din y Chesed tienen que estar combinados en este mundo. Sin embargo, ahora la pregunta es ¿cómo se combina si Din es exactamente lo opuesto de Chesed? Son dos cosas que rechazan uno al otro. ¿Cuál es la forma de combinarlos? Se necesita por eso siempre un tercero que sea en el punto del medio para poder combinar los dos. ¿Quién es? Es el ser humano. Por eso nosotros estamos aquí. ¿Lo podemos combinar en Sí. Ahora, ¿cómo es la forma de combinar? Vamos a ver. Ese es el trabajo del ser humano. Y solamente el ser humano puede llevar a cabo ese trabajo. El malajim no pueden. ¿Por qué?
Porque para poder llevar a cabo esa tarea, hacerla, se necesita estar compuesto de dos partes opuestas también. Y el único que está compuesto de dos partes opuestas es el ser humano, que está compuesto de tierra por un lado, de tierra, y de Helek Elokam Imal, desde arriba, por el otro lado. Él tiene las dos partes, ¿sí? ¿Qué es lo que provoca Dinim? La parte baja. ¿Qué es lo que provoca Gesed? La parte de arriba. Las dos cosas solas no pueden llegar a unirse. Por eso Dios crea al ser humano para que esté en el medio. Y Él, a través de sus acciones, como vamos a ver ahora, el tiempo ya pasó, yo pensé que iba a ser una plática corta, y veo que ya se alargó. Entonces, Él, a través de sus acciones o otras formas de otros métodos de actuar, no solamente acciones físicas, pensamientos, a través de hablar, a través de muchas cosas, Él puede hacer que combine no significa que se mezclan, sino que combinen Din y Gesed en este mundo para que existiera Rajamim. Por eso. En el mundo espiritual las cosas que se parecen están cerca y las cosas que se separan y son opuestas tan lejos. No pueden haber dos cosas juntas. No hay combinación, pura espiritualidad, que si el mundo para que llegue a su propósito necesita estar compuesto de estas dos partes opuestas, donde se hace la combinación, ¿sí? Entre los dos, el equilibrio entre los dos, mejor dicho. Con el material junto con lo espiritual, estas son las dos partes. Esas son las dos partes, ¿sí? Y Din y Gesed vienen y existen las dos cuando existen estas dos partes. El mundo, como dijimos antes, cuando va a ser el mundo pura espiritualidad, puro limpio, no va a haber Din y Gesed, va a haber puro Din. Solamente cuando hay un mundo compuesto de las dos, pueden existir Din y Gesed. Y en este mundo, el único que puede llevar a cabo la tarea de combinarlos, de hacer que haya equilibrio entre los dos, un buen funcionamiento con los dos, para provocar el Rajamim, es el ser humano. Sí. Hace 10, 15 minutos dijiste que solamente Hashem puede hacer esa cosa perfecta. No dije perfecta. Justicia perfecta de hablamos. ¿Cómo puede No, ser? se va para los lados, se va a los extremos. Sí, por eso tenemos Torah, eso es el secreto. Por eso Dios nos dio la Torah. La Torah tienes la clave, ahí está el portafolio con la clave, ¿sí? Acaba de entregar la clave. Eso es lo que los malajim no querían al principio, no entendieron, creyendo ellos que ellos son los que tienen capacidad de manejarlo. Dios les explicó que no. La prueba está que las leyes de la Torah están para el ser humano, que el ser humano es el único que está compuesto de dos partes, y por lo tanto él es el que puede, teniendo las dos partes en él, hacer el equilibrio. Él puede tomar esta clave y manejarlo. Sí. Bueno, el Gesed combinado con Din es el que permite Tshuva. Que si Gesed combinado con Din no es el mismo Gesed que nosotros llamamos Midat HaGesed en sí. Son dos tipos. Esto es justo la última clase que hemos estudiado en Da'at Vunot de Ramchal. ¿Sí? Existe Midat HaGesed. Midat HaGesed por sí misma tolera todo. ¿Sí? Tolera todo. Porque Gesed en sí es Gesed, es puro Gesed. Gesed combinado con Din es Gesed que no tolera todo, es Gesed que viene a endulzar el juicio, ¿sí? Nada más viene a limitar que el juicio no sea drástico, que no sea absoluto. Y esto es lo que permite Tshuva. Entonces no es Gesed, el Gesed combinado con Din es el que permite Tshuva. ¿Ah? Bueno, entonces Rajamim es el que, claro, sí, pero así es. Ahora se va a entender muchas cosas que tienen que ver con la Torah. Ya que entendimos el papel del ser humano en todo ese contexto del universo, del hacer el punto del filo del equilibrio entre estos dos midot, Din y Gesed que hay en el mundo. Ahora, cuando hay, si en esta combinación de Din y Gesed, cuando sube la cantidad, digamos, de Din en esta combinación, quiere decir que la reacción es más dura en este mundo. ¿Sí? Suceden cosas difíciles. Cuando la combinación de Gesed, si en esta mezcla de Din y Gesed sube la cantidad de Gesed de la cuenta de Din, pues hay más cosas, lo que nosotros llamamos positivas. El hombre está hecho como para que siempre le vaya mal. ¿Cómo? Todo me da la impresión que el hombre siempre le va a ir mal. Porque cuando es muy malo, Sí. hay más bondad para él y se le juzga. Cuando es mejor, se Sí. le juzga más duro. Cuando es mucho
mucho mejor, se le juzga mucho más duro. Tiene todos los No, pero es juzgar duro cuando es bien, digamos que cuando es completamente bien, juzgarlo duro significa también un resultado bueno. Porque se juzga estricto, no es duro, es juzgar estricto. Pero de todas las posibilidades, el ser Sí. perfecto Sí. es una posibilidad en 1.000.000 de no ser perfecto. Sí, bueno, pero nuestro trabajo es llevar al mundo a una etapa, es la etapa final, el Sof Maaseh, donde ya se va a quitar toda la parte del mal en ese mundo, donde ya no va a ser difícil, entonces ya no va a ser difícil ser limpio, porque el mundo ya va a estar limpio, ya no va a existir todo lo que se llama Yetzer Hara y toda esta parte negativa del mundo. Esa oscuridad que hay en el mundo se va a acabar en un momento. Nosotros tenemos que llevar al mundo hacia ese final, ¿a través de qué? A través de manejarlo con este volante que tenemos que se llama Torah para traerlo a ese final. ¿Cómo nosotros a través de la Torah podemos lograr ese equilibrio en el mundo? Ahora, Perdemos el libre albedrío. ¿eh? Perdemos el libre albedrío. Se va a perder el libre albedrío, exactamente, está escrito, sí, no va a haber mitzvot, está escrito, por lo menos parte de los mitzvot ya no van a existir, porque ya no va a haber necesidad de toda esa superación. ¿Ah? Sí, también, sí, a muchas cosas que se va a haber un cambio tremendo, porque ya no va a haber necesidad de todo esto. Bueno, yo apenas ahorita voy a entrar en materia de lo que realmente íbamos a hablar. Es la verdad. Sí, en otra ocasión ahí en Shavuot lo dimos en 1 hora, creo, en 1 hora y cuarto. Ahora apenas, ya llevamos 1 hora y apenas entramos en materia. Sí. Una de las cosas interesantes que dice el Sefer Yetzirah. Sefer Yetzirah es, según la tradición, lo escribió ¿quién? Abraham Avinu. Sí, desde la Gemara ya conocemos el Sefer, que si la Gemara ya habla de Sefer Yetzirah que escribió Abraham Avinu. Y ahí dice que sobre Matan Torah, donde la Torah dice Ve'ar Sinai Ashan Kulo. Ashan Kulo. ¿Qué significa Ve'ar Sinai Ashan Kulo? Que estaba lleno de humo el monte Sinaí a la hora de la entrega de la Torah. ¿Qué hacía el humo ahí en Ar Sinai? ¿Para qué era el humo? No se entiende, ¿para qué hacía falta? ¿Sí? Hoy en día sí se entiende un poco, se hacen los espectáculos, se necesita humo. Sí, pero estos métodos y esta tecnología todavía no fue conocida en ese entonces. ¿Cuál fue el propósito del humo? Pues no sé, había a lo mejor varios propósitos, pero lo que el Sefer Yetzirah dice, que Ashan es una abreviatura de 3 palabras. Olam, Shana, Nefesh. Olam, Shana, Nefesh. Y estos son realmente los tres elementos que componen a todo lo que es el universo. El universo está compuesto de estos 3 elementos, estas 3 dimensiones. El Olam, que es el espacio, Olam se representa todo lo que es el espacio, entonces toda la parte material. El Shana, que representa el tiempo, y el tiempo representa todo lo que es lo espiritual. El tiempo no es nada tangible. Y Nefesh es el ser humano. Y el ser humano es el que está en el medio. El ser humano es el que está poniendo el equilibrio en este mundo. ¿Y por qué el humo justo en Mamad Ar Sinai? Porque Ma'enosh kitiskerenu ben Adam kitifkedenu, dice Dios, yo les entrego ahora en esa ocasión el portafolio con la llave y con la clave para que ustedes tengan acceso a todo lo que compone a este universo. Ustedes tienen ahorita las riendas de este mundo, del Olam, Shana, en todos los aspectos. Ustedes tienen la capacidad de hacer que este mundo funcione bien o Hashem funcione mal. En un sube y baja que está en el parque, si quitamos el filo de equilibrio que está en el medio, no hay funcionamiento, cae todo. Y cuando existe en el medio, permite a que se pueda subir y bajar. El hombre es el eje principal, el eje central, que sobre él están las dos partes, 2 fuerzas, y él puede manejar el equilibrio. En el mundo en general, y todo esto a través de la Torah. Ahorita vamos a ver cómo a través de la Torah. Entonces vamos. El centro de la balanza. Él es el que permite balance en este mundo. Y mientras hay balance, el mundo funciona bien. Se pierde la balance, a un lado hacia el otro lado no hay función. Puro gesed en este mundo no funciona tan bien. Puro espiritualidad no funciona. La Neshama sale del cuerpo, ¿qué pasa? Ni el cuerpo puede seguir aguantando, se descompone. Ni la Neshama puede actuar aquí en este mundo, se va de este mundo. Este mundo es el mundo combinado de las 2 partes. Y se necesita el ser humano para que los combine, que haga el balance entre los 2. Y vamos a ver cómo realmente todo está funcionando de esa manera.
dicen nuestros sabios que todo lo que hay en Olam, hay en Shana y hay en Nefesh. Quiere decir, cada uno es la esencia del otro. El Adam se llama Olam Katan y el Olam en la Kabbalah se llama Adam Gadol. Si todo lo que encuentras en el ser humano encuentras en el tiempo y lo encuentras en el espacio igual. Y uno de los ejemplos que dan nuestros sabios es el momento donde hay un encuentro en la cúspide de cada una de estas dimensiones del mundo. Donde dicen así, en el Olam hay diferencias de santidad, que es en el mismo espacio, en los lugares. La Gemara dice, Eretz Israel Gdosha mikol aratzot, Yerushalayim Gdosha mikol Eretz Israel, Har HaBayit Kadosh mikol Yerushalayim, y Beit HaMikdash mikol Har HaBayit, y el Kodesh HaKodashim es más Kadosh de todo Beit HaMikdash. Que es el lugar más sagrado en el Olam, ¿cuál es? Kodesh HaKodashim. En los seres humanos también existe la persona que es más sagrado de todos. ¿Sí? Vatem Tilu y Mablechet Kohanim Vegoy Kadosh se refiere a un pueblo que se considera más sagrado. Y dentro de este pueblo está dividido en tres grupos, Kohanim, Leviim, Israelí. Que sí que los Kohanim son los más sagrados de este pueblo. Entre los Kohanim hay un Kohen Gadol que es el más sagrado de ellos. Que sí que el Kohen Gadol es el hombre más sagrado de todo el mundo. Y en el tiempo, pues tenemos días hábiles, tenemos días de Rosh Chodesh, luego tenemos días de Yom Tov, luego tenemos días de Shabbat, y luego tenemos el día de Yom Kippur, que es Shabbat Shabbaton. ¿Qué pasó en Yom Kippur, en Kodesh HaKodashim? Viene el Kohen Gadol, entra en Yom Kippur al Kodesh HaKodashim, y él en ese momento, ¿cuál es su misión en ese momento? Hacer una unión, una combinación y traer al mundo a su máximo equilibrio. Por eso Yom Kippur es el momento, este momento donde el Kohen Gadol entra a Kodesh HaKodashim. En Yom Kippur se unen estos tres elementos que componen al mundo y esto es el momento más sagrado que hay en toda la historia. Esto es lo que permite, ahora, el chiste siempre es mantener el nivel alto, llegar a un nivel alto es difícil, pero se puede lograr. Lo que es más difícil es lograr mantenerse en ese nivel. Entonces Yom Kippur en ese momento se lleva al mundo a una elevación increíble. El problema es después mantenerlo durante todo el año. Pero esto lo que hace el Kohen Gadol en ese momento de su servicio es lograr atraer al mundo a ese equilibrio. Y por lo tanto en ese momento él puede pedir y lograr a que el mundo llegue a abundancia. ¿Cuál es la tefilá de Kohen Gadol? Que decimos en Yom Kippur. El Kohen Gadol y pide por lluvia y pide para que no haya epidemias y pide si balanchea Sharon Ayaomesh lo batem kibreem. En fin, puede lograr todo lo que uno quiere lograr porque él en este momento trae a su mundo a su máxima capacidad. Eso es un ejemplo cómo funciona, pero nosotros no somos Kohanim Gedolim y no todo el año es Yom Kippur y no en todos los lugares hay Kodesh HaKodashim. Entonces ¿qué? ¿No podemos hacer nada? Claro que sí. No podemos tal vez lograr lo que el Kohen Gadol podía lograr en Yom Kippur en Kodesh HaKodashim, pero podemos lograr muchas cosas a pesar de que no sea de ese tamaño, de ese nivel. En cada uno, vamos a ver que en cada uno de estos elementos que componen el mundo hay división de tres, porque el equilibrio no es nada más entre estos tres elementos grandes, sino en cada uno en sí también hay tres elementos que permiten que el mismo esté equilibrado. Por ejemplo, el mismo Beit HaMikdash estaba dividido en tres partes. Sí, había Azara, había Kodesh HaKodashim, donde Azara es el lugar donde entran los israelíes. En el Kodesh entran todos los Kohanim, en Kodesh HaKodashim entra únicamente el Kohen Gadol, que es decir, también se maneja en base de equilibrio. En el Mahané de Am Israel, en el Midbar, estaba dividido en tres Mahanot, Mahané Shechina, Mahané Leviá y Mahané Israel, donde Mahané Shechina era la parte más sagrada, Mahané Israel la parte menos sagrada, y el Mahané Leviá es el que está en el medio para lograr el equilibrio. En el tiempo dijimos hay Rosh Chodesh, Yom Tov y Shabbat, que son tres tiempos que son equivalentes a estos tres lugares de santidad y a estos tres mahanot. En todo debe de funcionar el equilibrio. Y el que realmente lo puede lograr es el ser humano. Entonces vamos a enfocarnos en el ser humano. En el ser humano porque es la cúspide de la creación. Y dijimos que sí, de hecho, eso es lo que dicen nuestros sabios, Ashloshat Dvarim Haolam Omed. Todo el mundo está basado en tres cosas, que es en el número 3. Ashloshat Dvarim, siempre sobre 3 el mundo está basado. Si no existen estos 3,
Donde hay equilibrio no puede funcionar el mundo. Y el ejemplo famoso de eso es el ejemplo de la justicia. Entonces hablamos de justicia. Para hacer justicia, pues dos personas tienen un pleito, van con un juez. Pero un juez no es la forma mejor para resolver un problema. ¿Por qué? Porque un juez puede también estar equivocado. Por más experto que sea, puede equivocarse. ¿Qué necesitamos hacer para asegurar que no se equivoque? No asegurar, pero por lo menos dar probabilidad o bajar la probabilidad de que se equivoque, es poner otro juez. Entonces, si él va a decir una opinión, va a haber oposición. Se permite, pero cuando hay dos, no se puede llegar a nada. ¿Por qué? Porque si uno va a decir día, el otro va a decir noche, uno va a decir blanco, el otro va a decir negro. Entonces nunca se va a llegar a una conclusión. Entonces, para lograr finalmente una conclusión con la opción de que sea verdad, se necesita un tercer juez que va a ser el equilibrio entre los dos. Esa es la forma que funciona. El mundo funciona en la manera como funciona un Beidín, una corte que siempre necesita tres para que se maneje con equilibrio y para que se pueda lograr algo. Se podría lograr equilibrio entre los dos, pero no va a llegar a nada, porque no hay quien finalmente corte entre los dos. ¿Cómo decimos? Se necesita el tercero que va a ser la ajra, finalmente la decisión final. Entonces, el ser humano, dijimos, es el que puede traer al mundo a ese equilibrio, porque el ser humano está compuesto, hay tres órganos principales en el ser humano. El moach es el cerebro, lev, que es el corazón, y el kaved, que es el hígado. El moach, lev, kaved forman la palabra melech. Moach, lev, kaved. Mem, moach, lamed, lev, kaf, kaved, melech. El ser humano es el rey del universo. Es el rey, él tiene la capacidad de manejar a todo el mundo. Siempre y cuando el orden, la forma como funciona es en este mismo orden. Moach, lev, kaved. Que el moach esté arriba, el lev por debajo del moach y luego el kaved. Quiere decir, kaved es el encargado de la parte baja del ser humano, el moach es la parte más elevada y el lev es el que está en el medio haciendo el equilibrio, haciendo la conexión entre los dos. Mientras las cosas funcionan de esa forma, donde el primer lugar como principal está el moach, es la neshama, luego en el medio está el ruach, ¿sí? Que es el lev, es la parte del ruach que combina o que conecta la neshama y el nefesh, y el kaved está abajo, ahí es donde hay funcionamiento de melech. El ser humano en esa forma, cuando funciona, tiene la capacidad de cambiar a todo el mundo para bien. Pero si funciona al revés, kaved, lev, moach, ¿qué pasa? Es klum, kaf, lamed, mem, klum o kalem, que es klima, es busha, ¿sí? Que es vergüenza, pura vergüenza. ¿De dónde viene la vergüenza de un ser humano? Cuando hay vergüenza, cuando uno actúa mal, cuando uno actúa bien no tiene de qué esconderse. Los pecados se hacen en la oscuridad, las cosas buenas uno lo puede hacer a la luz del día, no hay problema, porque no hay vergüenza. ¿Qué es el origen de la vergüenza? Cuando funciona uno en base del kaved lev moach, es decir, en base de los instintos, en base de la parte de abajo, es decir, de abajo viene, en lugar de que el cerebro analice y decide y da instrucciones y órdenes al resto del cuerpo, primero viene la lotaturu acharele vavchem vacharei enechem, se despierta ahí un instinto, y el instinto es el que decide, y ahí es donde manda la instrucción al cerebro para que el cerebro empiece a mandar las instrucciones adecuadas para el funcionamiento, pero no es que el origen de la decisión vino del moach. Entonces es klum, es klima, es busha klima, es la peor vergüenza. ¿Por qué? Porque el ser humano no logró el propósito por el cual fue creado, porque el propósito era para que él provoca equilibrio, pero cuando él está basándose en el kaved lev moach, entonces no solamente que no hay equilibrio, sino se destruye el mundo. Y creo que cada quien conoce suficientes historias que demuestran cómo se destruye el mundo cuando el ser humano está actuando basándose en instintos, en impulsos y no en la parte neshama, la parte elevada que él tiene, en diferencia a los animales, porque motara adam min beima ain ki akol Abel. ¿Cuál es el contenido de esta frase que dijo Shlomo HaMelech en Sefer Kohelet? Motara adam min beima ain. No hay diferencia entre el ser humano y el animal. ¿Por qué no hay diferencia?
Porque si nos fijamos en el funcionamiento físico, no hay ninguna diferencia. El animal come, yo como. El animal camina, yo camino. El animal duerme, yo duermo. El animal hace sus necesidades, nosotros también. Entonces, ¿qué consiste la diferencia? La única diferencia que hay entre Beimá y Adam es el Ain. ¿Qué es Ain? ¿Qué significa Ain? Ain es el nombre de Dios. ¿Cómo se llama Dios en el lenguaje de la Kabbalah? Ein Sof. Es la única forma de definir a Dios. Ein Sof, infinito. Ain es el Ein Sof. Motar a Adam y a Beimá, la diferencia, motar es ventaja. Motar no es nada más diferencia. Motar es de itarón, de ventaja. ¿Cuál es la ventaja que tiene el ser humano al animal? Solamente en el Ain, en esta parte de Ein Sof que él tiene. La parte divina que él tiene es la Neshama. Sin esto, no tiene ninguna ventaja. Akol Abel, todo lo demás es pura vanidad. Sin esto, no solamente que no tiene ventaja, sino el que tiene ventaja es el animal. ¿Sí? Porque ¿qué ventaja tiene el ser humano al animal? El ser humano pone perfume y huele muy rico. El animal, cuando está en la basura, ahí el puerco, cuando está en la mera basura, pues él siente un olor muy rico. Para él es muy rico este olor, más que el mejor de los perfumes. Y no necesito comprarlos en ningún duty free, pagando tanto, necesita tarjeta de crédito. Él ya tiene su perfume ahí. Para él es el mejor perfume. ¿Ah? ¿No es cierto? Él no siente, nosotros creemos que él está bajo, él está mal. Él no está ofendido de estar en la basura, de vivir ahí. Esto es lo que es para él lo máximo. Él cuando él come, lo que come ahí, es la mejor comida. Esto es el chef, mejor chef del mundo se lo hizo. Dios le mandó ahí la comida. Ahora no tiene que levantarse temprano en la mañana, esforzarse, ir a trabajar, no tiene problemas con su patrón, no tiene que firmar contratos y estar en colas en el banco para depositar y yo que sé, todas estas angustias que nosotros tenemos para finalmente lograr lo que él ya lo tiene. Kelev ben Yomo, dice en la Gemara, Karui Kelev. ¿Desde qué momento se le llama al pero? Desde el momento que nace. ¿Por qué? Porque desde el momento que nace ya es un pero completo, ya hace todo lo que el pero tiene, sabe todo lo que el pero tiene que saber para funcionar como pero. Pero el ser humano cuando nace se llama Tinok, todavía no se llama Ben Adam. Luego Yeled, luego ¿sí? Tiene que pasar tantos años. Primero nace sin dientes, no camina, no sabe hablar, no tiene siquiera pelo, no tiene nada. Es dependiente completamente de su mamá. Poco a poco va aprendiendo. ¿Y cuánto esfuerzo tiene que invertir para poder finalmente aprovechar y disfrutar de la vida? Ya cuando llega el momento que ya tiene todo lo que necesita para disfrutar, ya está cansado, ya no disfruta. Entonces, ¿quién tiene la ventaja? No hay ninguna ventaja. Ki Akol Abel. ¿Qué significa Akol Abel? Fíjense una cosa muy interesante. La palabra Akol y la palabra Abel son dos palabras que se escribe casi igual. ¿Cuál es? La Akol tiene Hey, Hebel tiene Hey. La Akol tiene Lamed, la Hebel tiene Lamed. ¿Dónde está la diferencia? Que la letra del medio en Akol es Hav y en Hebel es Bet. ¿Cuál es la diferencia? Kaf se escribe igual, 3, 1, 2, así, 3, y Bet también. ¿Dónde está la diferencia? Este palito chiquito que hay en la Bet que sale en el lado derecho hasta abajo, hacia la derecha. Es toda la diferencia entre Akol y Hebel. Quiere decir, la diferencia entre tener todo o no tener nada es muy pequeña. ¿En qué consiste la diferencia? Es muy simple. Si uno toma este mundo como si hubiera sido todo, como si es Akol, entonces no tiene nada. Pero si toma este mundo como si hubiera sido pura vanidad, puro Hebel, pues ya tiene todo. Motar a Adam Abimá, si él entiende que esto es la única ventaja que tiene, es este Ein Sof, esta parte divina que hay en él, entonces ya tiene toda la ventaja del mundo. Pero si no, pura vanidad. Bueno, sí, y hay personas que realmente lo ves y dices, no sé, me está comprobando lo que dijo Darwin. Porque no veo ninguna ventaja. ¿Ah? No, yo digo, no necesitamos llegar hasta Shlomo. Vemos comportamientos a veces que dices entonces, ¿en dónde consiste la diferencia? Bueno, ¿para qué tenemos que ir? Hay casos conocidos, famosos, seres humanos que actuaron peor que animales. De hecho hay que saber, animal nunca peca. El animal no puede pecar, nunca peca. El animal cuando actúa de forma agresiva es nada más por su propia defensa. El animal no peca, no hace cosas malas, no actúa con maldad. El único que puede actuar con maldad es el ser humano.
¿Por qué? Porque está compuesto de las dos partes. Bueno, regresando a nuestro tema. El ser humano puede actuar en tres formas. Puede actuar en acción, puede actuar en pensamiento y en hablar. El pensamiento corresponde al moach, es la pura neshama, es pura espiritualidad. El pensamiento es pura espiritualidad, no hay nada físico en el pensamiento. El actuar con la acción, con la mano, con los pies, en el cuerpo, esto corresponde a lo que es el kaved, la parte física, es la parte del nefesh. El hablar es la combinación de los dos. El hablar corresponde al ruach, el que es mekasher, el lev, que hace la combinación entre el nefesh y neshama, entre kaved y moach. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos cuando hablamos? ¿Qué hacemos cuando hablamos? Materializamos una idea espiritual, que si combinamos la idea con la parte física, las cuerdas vocales con el pensamiento. Entonces la parte del nefesh con la parte del neshama se combinan y nace el dibur. Y esto es el propósito del ser humano en este mundo, el dibur. Por eso cuando Dios le entrega la Torah a Israel, se la entrega en el midbar donde la esencia del midbar es el dibur. Y por eso lo que le entrega en esa ocasión es hacer et dibrot, es el dibur. Porque toda la esencia del trabajo, de la tarea que hace el ser humano aquí en este mundo, es lo que representa el dibur, combinar estas dos partes. Cuando Dios le ensufle el alma al ser humano, que dice el Midrash, el Targum, el Ruach Memale, todo el propósito de insuflar en el alma que permite que la tierra por un lado y la Neshama, ahí dice Ruach, no dice Neshama, Ruach es la parte del medio que combina los dos, se manifiesta a través del Male, a través del Dibur. Eso es el Melech. El Melech que sabe, por eso es tan importante el Dibur, la Shon Hara y todas estas cosas que Vagita Boyomam Balayla es la mitzvah, de estar constantemente utilizando esa parte de Dibur en cosas de Gdusha. Entonces llega a llevar al mundo a su arreglo finalmente. ¿Ah? Tercera o la quinta, la sexta, de los 10 mandamientos. Sí. No sé, la verdad no sé. Bueno, de hecho vemos que no todo lo que hay en Aseret HaDibrot significa que es lo más importante. Hay un mitzvot más hamurot que los Aseret HaDibrot. Por ejemplo, bueno, en Lo Tirtzach está también no matarás en forma de... Bueno, hay muchas, sí. No sé, la verdad no sé en este momento, no lo chequeé, pero sería cuestión de estudiarlo. Pero de todas maneras vemos es lo que dice realmente el Sefer HaChinuch. Uikar veyesod she'alav nishenet kol haTorah kola. Esto es el Ikar y esto es el Yesod. Bueno, ahora dijimos que el ser humano tiene estas dos partes. Vamos a hacer un recorrido rápido para ver cómo todo el mundo puede llegar a influenciar en todas partes del mundo. Dijimos que el tiempo está dividido en tres partes también. Tenemos por eso Shacharit, Mincha y Arvit. ¿Sí? Shacharit, Mincha y Arvit es la división de estos tres tiempos. Shacharit es paralelo a lo que es el Moach, paralelo a lo que es la Neshama. Shacharit es el tiempo de pura espiritualidad. Por eso Abraham, Yitzhak y Jacob, que tenemos cada quien arregló otro de eso, también son representantes de estos tres elementos. Abraham representa el Chesed, ¿sí? Yitzhak representa el Din y Jacob es la combinación de los dos. ¿Sí? La mañana, ¿sí? Shacharit representa lo que es el tiempo iluminado, ¿sí? Representa lo que es Chesed. Arvit es el tiempo oscuro y Mincha es el tiempo del medio, ¿sí? Ben Arbaim, donde está uniendo entre las dos. ¿Cuál es el que? Sí. Sí, Arvit representa Din. Sí, ahí hay que entender, no coincide con lo que es Abraham, Yitzhak y Jacob, porque Jacob aparentemente es del medio, sí. No, Jacob es representa Midat el-Hamim, es la combinación de Din y Chesed. Bueno, Emet es Torah, sí. Jacob es Midat Tiferet, esto es realmente Tiferet. Es Chesed, Gvura y Tiferet. Abraham es Chesed, Yitzhak es Gvura, Chesed y Gvura que es Chesed y Din, y Tiferet es la combinación de los dos. Bueno, dijimos que entre personas hay Cohen, Leví, Israel. Lo que es muy interesante es que en la Torah encontramos tres pactos que hay entre Kadosh Baruj Hu y el mundo en general.
Hay un pacto, el primer pacto es el pacto que se hace a la hora del diluvio, después del diluvio, donde ya no se va a dar más diluvio, sino el arco iris cada vez que el mundo va a merecer diluvio. Luego encontramos el pacto de Brit Milá, ¿sí? Brit Milá es el Brit. De hecho, Brit Milá es otro pacto que tenemos, ¿sí? De paso, Milá, la Brit Milá tiene que ver con el Dibur es con Milá, y la Brit Milá se llama Milá, es de la misma esencia, ¿sí? Es el Brit Milá, porque vamos a ver ahora, el otro Brit que tenemos es Shabbat, también se llama Brit, Oti Beini Uvein Bnei Israel, Oti Leolam, también se llama Brit, ¿sí? Entonces, tenemos aquí Brit en el tiempo, en el espacio, y en el alma. Sí, en el espacio es el Keshet, sí, en general en el mundo. El Brit del tiempo es el Shabbat, y el Brit del Nefesh es el Brit Milá. Y dijimos que siempre el ser humano es el filo del equilibrio, es igual a lo que es el Dibur, es el unir entre las dos. Y por eso el Brit Milá tiene la misma connotación como el Dibur, que es a través de la Milá, porque hace la misma función, es el Brit del medio que une las dos partes. Sí, bueno, sí, exactamente, hay también Brit Milá del corazón, sí, donde dice Umaltem et levavchem et levav zarachem, et levavcha et levav zarecha, Umal Hashem et levavcha et levav zaracha, es el pasú correcto, porque el corazón es el equivalente a lo que dijimos al Ruach, que es el que hace el kishur entre las dos partes. En fin, podríamos alargar aquí todavía 2 horas de demostrar cómo todo el mundo está funcionando en base de este equilibrio. Si tenemos el Tanaj, que es Torah, Nevim, Ktuvim, y fíjense, Naví, que es en el medio, ¿sí? Entre Torah y Ktuvim. Torah es equivalente a la Neshama, es la parte más elevada de la Torah, Ktuvim es la parte baja relativamente, y el Naví es el que está en el medio. ¿De dónde viene la palabra Naví? Naví es de Nib Sfataim, es de Dibur, por eso el Naví es el que hace el Kishur entre estas dos partes, eso es el Naví. ¿Sí? El Ktuvim es nada más a través de escrito, ¿sí? El Torah es pura espiritualidad, pura Neshama, y el Naví es el Nib Sfataim, es el que hace el Dibur, es la parte del medio que conecta. A Shoshat Varim Haolam Omed dijimos al Torah, Avodah y Gmilut Chasadim. Izi Avodah, Avodah es la del medio, la que conecta. Izi Avodah, Avodah Shebalev. ¿Cuál es la Avodah Shebalev? Es el rezo, es el Dibur, sí, es la misma forma. Todo esto, todo el mundo finalmente está basando en eso. En fin, para terminar, a través de la Torah Dios nos dio la clave, el medio para poder llegar a influir en todas las partes que componen el mundo. Todo el mundo está compuesto de 3 partes, parte que es Neshama, que es pura espiritualidad, parte que es Nefesh, que es la parte baja, y parte que es el medio. El ser humano está compuesto también en Nefesh, Ruach y Neshama, Dibur, Machshava y Maaseh, sí, dijimos Dibur, Machshava y Maaseh, y entonces a través del Dibur, Machshava y Maaseh, cuando primero se logra el equilibrio interno, ¿sí? Donde funciona en forma de Moach Lev Kaved, en forma de rey. Entonces después logra uno a través de cada machshava buena influir sobre todas las partes del nivel neshama que hay tanto en el espacio como en el tiempo. A través del maaseh correcto logra influir sobre toda la parte del nefesh o la parte del baja tanto en el espacio como en el tiempo. Y a través del dibur que combina las dos logra unir finalmente todo, y esta unión, esto es lo que es armar todo para finalmente llevar al mundo a su composición. Esto es la tarea que tiene el ser humano. Hacerlo es Melech, es rey. Al no hacerlo, se convirtió en un klum, porque si, ¿para qué fuiste creado? Y así realmente es lo que dice la Mishnah en Pirkei Avot. Ba'asara ma'amarot nivra olam. Así dice la Mishnah. Dios creó el mundo con 10 dichos, ¿sí? Vayomer, 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 etc. Entonces, pregunta la Mishnah, va'alo b'ma'amar echad yachol leibarot. Pero si Dios podía crear el mundo con un solo vayomer, ¿cuál es el problema? Que para Dios es difícil. Quiere decir, si Dios hubiera hecho el mundo con un solo vayomer, hubiera sido una cosa que no costó tanto trabajo. Si no costó tanto trabajo, no merecen los tzadikim tanto recompensa. Y ni los Reshaim tanto castigo, pero ahora que lo hizo con mucho trabajo, con 10 mamarot, entonces los Reshaim merecen más castigo cuando lo destruyen, y los tzadikim más premio cuando lo construyen. Pregunta el Maral de Prague, aquí hay algo injusto. Imagínense que yo tengo aquí pues este vaso de agua que vale 2 pesos, ¿sí? ¿Sí? Y fui yo
y lo compré en una tienda donde me cobraron 10 pesos en lugar de 2 pesos. Me engañaron, sí. O fui yo y a propósito pagué 10 pesos por ello. No me robaron, yo a propósito. Y viene alguien y me lo quita. ¿Cuánto me tiene que pagar? ¿2 pesos o 10 pesos? Me tiene que pagar lo que vale. Si yo fui y pagué más, porque yo quería pagar más, no le sube el valor a la cosa que él me quitó. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? En forma artificial, se incrementa el trabajo cuando no es necesario para dar más recompensa o más castigo. No es donde está la justicia. Realmente el valor del mundo no es más de que un solo vayomer, porque lo podía hacer un solo vayomer, porque él en forma artificial lo extiende a 10 vayomer, por eso merece el rasha más castigo y el tzadik más recompensa. Así es la pregunta. ¿Cuál es la respuesta? Hay varias respuestas, pero una que creo que es muy adecuada para lo que todos estamos hablando. Hay dos formas de cómo, digamos, vamos a tomar un ejemplo de la carpintería. Sí, carpintería, hagan la cuenta que aquí hicieron este mueble precioso, sí, con muchos detalles. Hay dos formas de hacer ese tipo de muebles, la antigua y la moderna. La antigua es donde hay un artesano. El artesano va y escoge la madera, que sea la mejor madera. Luego corta la madera en piezas que más o menos cada pieza va a ser la que destinada para cierta parte del mueble. Y una vez que tiene las piezas empieza a tallarlos y hacer todos estos diseños con mucho trabajo. Esto es el trabajo del artesano, es de arte. Y una vez que él termina a preparar cada una de las piezas con todos sus detalles, ahora lo que falta que es armar todo, ponerle resistol y ahí está el mueble. Normalmente estos que trabajan en ese sistema tienen algún joven ayudante, un nar shuliá, así se llama. El joven ayudante, ¿cuál es su trabajo? Él no interviene a la hora de tallar la madera porque es el trabajo de arte que le corresponde al artesano. Pero una vez que el artesano terminó de preparar las piezas sueltas, ya el último trabajo de armar todo y convertirlo de piezas sueltas en un mueble, esto siempre se lo deja ya al joven ayudante que está aprendiendo en su taller. Esto ya no necesita el artesano, ya él va a hacer el siguiente mueble. Eso es la antigua. ¿Cuál es la moderna? La moderna hay una máquina, y máquina bien sofisticada, se mete por un lado materia prima y sale por otro lado el producto final. Ya, no hay más que hacer. Así se trabaja hoy en día. Sí, se mete, no sé si en este tipo de muebles realmente, pero en general, hoy no se hace ni siquiera esto. Bueno, hoy en el sistema de hoy, la moderna, no hay lugar para joven ayudante. El mismo que empieza, él termina, porque se hace en un solo golpe. Metes materia prima y sale producto final. No hay lugar para armar, para hacer piezas. Sí, obviamente tiene menos valor. ¿Qué es lo que tiene más valor? ¿La antigua o la moderna? Pues obviamente que la antigua, porque es trabajo a mano, haciendo cada pieza suelta, con mucho detalle. Pero la diferencia principal es que en la forma antigua hay lugar para ayudante, en la forma moderna no hay para ayudante. Basaram Amarot Nivra Olam significa que Dios hizo el mundo a la forma antigua, no a la moderna. Al hacer el mundo en un solo vayomer significaría agarrar materia prima que es caos, meterla a la máquina y sacar un mundo completo, perfecto, y con eso ya se hizo el mundo. En esa forma no hay lugar para ningún ayudante a intervenir, ya está el mundo. Pero ¿qué es lo que hizo Dios? Dios preparó las piezas, mucho detalle. Primer día preparó la luz, no sabemos, no conocemos porque escondió esta luz, pero tiene mucho detalle. Segundo día preparó lo que son las aguas, separó aguas. Tercer día las plantas, cuarto día las luminarias, quinto las mosquitas y los animales que arrastran. El sexto los animales grandes y el ser humano. En fin, preparó las piezas sueltas. El artesano hizo las piezas. Ahora, ¿qué falta? ¿Qué hace falta? Armarlo. Esto ya lo deja el ayudante. ¿Quién es el ayudante? El ser humano. Asher bara Elohim, decimos, Asher bara Elohim, Dios creó, pero dejó lugar para hacer algo. No hizo una forma donde ya está una sola pieza, mikshahat. Hay piezas sueltas, el ayudante, el ser humano, tiene ahorita la tarea. ¿Cuál es su tarea? Armar todo y convertirlo en un mundo completo. Cuando el ser humano agarra las piezas sueltas y los arma y los convierte en un mundo,
él se convierte en un socio de Dios במעשה בראשית. ליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם, es מקיים את העולם, une a todas partes del mundo y él sostiene al mundo y por lo tanto tiene recompensa. Pero si Haz Shalom es Rasha, quiere decir que no pone el resistor para armar estas piezas, los deja como piezas, destruye el mundo. Dios dice estas piezas ¿para qué? Para que finalmente poder servir al cliente un buen producto, un mueble. El ser humano aquí no hace su tarea, el ayudante aquí se va a correr de trabajo, lo van a echar para afuera, porque no cumple. Es Klum, ¿para qué te tengo ahí? Para que tú te conviertas en un rey, armando a todas esas piezas, te conviertes en un rey y el mundo lo conviertes en un mundo de armonía donde todo está encajando, funcionando bien. Hay equilibrio, hay din, hay gesed y hay un equilibrio en el medio. Tú eres el filo del equilibrio y puedes lograr que el mundo funcione en una armonía. Pero al no hacerlo, te conviertes en un club, en un nada, destruyes el mundo y entonces mereces lo que es el castigo. A través de estos tres partes que funcionan en cualquier detalle del mundo está basado en estos tres. Ashloshat Varim Haolam Omed. Puede lograr el equilibrio siempre y cuando, y el origen del equilibrio empieza siempre por el ser humano. Él es el que manda influencia negativa o positiva. Si él mismo está equilibrado entre estas tres partes de él, se manda esa influencia a todas partes restantes del mundo, ¿sí? Y se logra un equilibrio total y una armonía, se convierte en un socio de Dios de Maaseh Bereshit. Y entonces él va a traer al mundo a su finalidad, que es Asher bara Elohim la'asot al Sof Maaseh b'machshavat Chila. El Sof Maaseh va a ser un mundo limpio donde va a poder funcionar el din, pero en ese din ya no va a haber problemas, porque el din va a tomar en cuenta el puro bien, porque no va a haber mal. Entonces la justicia va a ser estricta y exacta y va a haber puro bien, porque por el puro bien, pero por din sin necesitar llegar a Gesed. Todo esto lo recibimos cuando recibimos la Torah, y por eso los malachim se quejaron, pero precisamente porque el ser humano está compuesto de estas dos partes y él tiene la capacidad de llevar el equilibrio, porque si uno es como malach, que es pura espiritualidad, no hay equilibrio. ¿De qué? Es nada más de estar de un lado. El ser humano que está en el medio entre los dos lados, dice Dios, él